Renacer es dejar de sobrevivir, es mirarnos con honestidad y elegirnos sin culpa. Y la conciencia se refleja en cómo vivimos, cómo administramos nuestra energía y cómo asumimos responsabilidad por nuestras elecciones. Renacer desde el conocimiento, el propósito y la conciencia. Esto es El Renacer de Eva, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Renacer de Eva, donde hablaremos que el amor propio también se planea. Nos vamos a centrar en este nuevo episodio en la previsión como un acto de amor. ¿Cómo la ves, Mayra? Fíjate, Adriana, que muy interesante, sobre todo por esa parte, ¿no? Que no nos enseñan a planearlo. Y yo creo que las personas detrás de la cámara nos van a preguntar qué planear qué, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya ahorita les vamos a explicar cómo se planea, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué te parece si los invitas aquí? Venirse con su tecito y su cafecito para el chismecito. Entonces, aquí los esperamos que les guste este episodio. Y pues bueno, Adriana, preséntanos a la invitada de hoy. Claro que sí, Mayra. Vamos a presentar a nuestra invitada. Tenemos el gran gusto y el gran placer de presentar a Karen Mesa. Karen Mesa es licenciada en Desarrollo Educativo y es agente de seguros. Ya tiene de experiencia más de 13 años, Mayra. Okay. 13 años. Y pues ella, su trabajo lo enfoca en fortalecer la economía y la protección financiera de las mujeres a través de la educación financiera y los seguros. Le damos la más cordial bienvenida a Karen. Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio que le das a nuestra audiencia. No. Y ahora sí, arrancamos. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, Karen, muchas gracias y qué padre, la verdad, teníamos que empatar esta fecha, sí, porque se nos había complicado un poquito, pero te damos las gracias y esperemos que este episodio sea de gran utilidad para toda nuestra audiencia. Esperemos que sí. Sí. ¿Y qué te parece, Karen, si arrancamos y nos platicas un poquito de la historia de estos 13 años de estar en esta área de como agente de seguros? Pues mira, ser agente de seguros no ha sido nada fácil. Al principio fue un poco complicado. Sin embargo, también es algo que me llena de mucha emoción, mucha satisfacción, porque he podido ayudar a muchas personas, sobre todo a muchas mujeres, a cambiar prácticamente su educación financiera. Actualmente nosotros a veces tenemos una educación financiera nula, muy poca, y a veces nos cuesta un poco de trabajo hablar de esto. Sin embargo, es importante el que nosotros lo hagamos y entonces es algo que me ha traído mucha satisfacción. Sí, claro. O sea, la cultura que tenemos nosotros como en México en la cuestión financiera es más a las, no hablo nada más de las mujeres, pero en lo común es muy complicado hablar sobre educación financiera, ¿no? Pero pues mira, qué bueno que estás aquí para ayudarnos un poquito. Y a ver, Karen, platícanos un poquito sobre ¿qué experiencias has tenido a lo largo de tu trayectoria en cuestión de los errores más comunes que te has encontrado, las cosas que más te han impactado en esta parte en esta experiencia que has tenido como asesora de seguros? Pues mira, yo creo que lo primero con lo que me he enfrentado es que a muchas personas no les gusta hablar de finanzas. Les da mucho miedo decir qué tal si me equivoco, hablar de previsión, de ahorro, de inversión. Es un tema incluso tabú y el que a veces te decían, híjole, no preguntes cuánto gana tal persona, eso es algo de lo que no se comenta. No preguntes muchas cosas, sin embargo, sí es importante el que nosotros mismos hablemos de nuestra economía, la revisemos. Y como mujeres, pues somos muy vulnerables. Si no tenemos un ingreso, si no sabemos manejar nuestro dinero y sobre todo si no prevemos a futuro, pues entonces sí estamos pues realmente destinadas a que algo malo suceda. Entonces, ¿qué mejor que de una vez, siempre independientemente de la edad que tengamos, empecemos nosotros a pensar en nuestro futuro financiero? Sí, tienes toda la razón. Y, adelante, Mayra. Karen, la verdad es que yo creo que soy como la mayoría de las personas, ¿no? No tenemos como esta cultura como tú mencionas. A lo mejor Adriana un poquito más sí lo tiene por a lo que se dedica. Y yo te voy a hacer a lo mejor preguntas que son muy básicas, pero creo que sería bueno hacerlo, sí, ¿no? Entonces, ¿para qué nos serviría un seguro?
Mira, hay diferentes tipos de seguros, diferentes. Algunos nos van a ayudar en caso de que tengamos alguna enfermedad o algún accidente. Y ese es un Ok. riesgo que todos corremos, ¿no? Entonces puede ser nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Ese es un tipo de seguro de gastos médicos. Y hay Ok. otros, en el caso de que nos llegue a pasar algo, sobre todo los más importantes como mujeres, yo consideraría el de gastos médicos Ok. y el de ahorro, el prever para un futuro. Actualmente, antes sabíamos que mucha gente se retiraba, tenían su dinero y pues con eso se jubilaban. Ujú. Ya las nuevas generaciones ya no pueden contar con ese ingreso, entonces cada quien tiene que planear su futuro. Entonces hay seguros que nos ayudan a esa parte y nos ayudan no solo a llegar a esa etapa, sino que en el Inter puede ser que nosotros podamos tener una invalidez total o permanente. Entonces eso Ok. va a generar un gasto a Ujú. la familia, a la economía, y el seguro nos puede dar esa parte de darnos el ingreso que nosotros necesitamos. Ok. Sí, y Karen, ahorita que mencionas, algunas personas antes se podían jubilar, ¿no? Ujú. Me gustaría, sí, como comenta Mayra, muchas personas no hablan de este tema, a lo mejor ya ahorita, bueno, con el medio en el que nos desenvolvemos, a lo mejor para nosotros es algo como muy común saber ley 73, ley 97, pero la mayoría de las personas o las mujeres más jóvenes no saben esto de la ley 73, ley 97. ¿Qué te parece si nos das así algo muy Ujú. básico de qué es ley 73 y qué es ley 97? Digo, para entrar en el contexto que tú acabas de mencionar. Sí, claro. Antes, lo que era la ley 73, con 500 semanas te podías prácticamente jubilar, 500 semanas cotizadas. Cotizadas. Actualmente ya son más de 1,200 semanas que tienes que tener con varios requisitos, ¿no? Sin embargo, pues realmente ya ahorita la gente no llega a esas semanas porque pues obviamente son más años y ya no es prácticamente la misma estructura de jubilación. Entonces, eso es pensando los que ya tienen Afore, ya tienen muchos años ahorrando. Y ya las nuevas generaciones es totalmente diferente cómo te vas a retirar. Entonces, no solamente es el tiempo, que antes era menos, era mucho más fácil, e incluso la cantidad que recibías era mucho más alta. Hay una modalidad 40 donde 40, incluso sí. puedes extender tu pensión, ¿no? Entonces, todo eso se puede armar. Si aún no lo tienen, se les puede armar, hacer un plan. Sin embargo, yo también me baso mucho en todas esas personas que no tienen nada, o sea, no tienen IMSS, no tienen ISSSTE, Ahí va. y entonces dices, oye, si no tengo nada, no tengo ni una ley ni otra, No, entonces ahorita pues mucha gente trabaja por su cuenta, ¿no? es Son correcto. profesionistas independientes, entonces con ellos son realmente en quien yo me enfoco en decir, o amas de casa, que dicen, híjole, pues yo estoy aquí, siempre he recibido ingresos de mi esposo, entonces yo no tengo un seguro social, no tengo nada de esto, y es ahí donde también pueden tener un plan de ahorro personal que ellos los contratan por su cuenta y no tiene nada que ver con estas dos leyes. Sí, es correcto. Por eso quería entrar en esta Sí. parte, porque justamente ahorita se está dando mucho la parte del freelance, la parte de los emprendedores, entonces donde no hay absolutamente, si estábamos hablando de la ley 97, ni siquiera ley 97 alcanzan, ¿no? Entonces Ujú. es importante poner en contexto a nuestra audiencia de que pues existen otras maneras de cómo prever nuestro futuro, ¿no? Y ahí por eso queremos que empecé, o sea, de aquí partir Sí, o sea, para poder poner en contexto y centrar a nuestra audiencia en lo que es importante hacer a partir de hoy, ¿no? sí, así es. Entonces, pues aquí que tú que tú le pudieras hablar a nuestra audiencia respecto a, ahora vamos a dejar leyes Sí. atrás y nos vamos a enfocar en lo que podríamos hacer si es que nos dedicamos a prestar servicios independientes o somos emprendedores, emprendedoras. Sí, así es. Pues yo creo que algo muy importante es la elaboración de un presupuesto. Desde ahí empiezan las finanzas, ¿no? A Claro. veces no sabemos cuánto ganamos. A veces tienen el negocio y no saben dividir lo que es el negocio, lo que es su ingreso personal, ni los gastos. Empezamos a usar tarjetas de crédito desde muy jóvenes, desde a los puros 18 ya tenemos la tarjeta, pero tampoco sabemos de lo que son los intereses, las comisiones.
cómo operan. Entonces, también el mal uso de las tarjetas de crédito, pues trae problemas financieros. Entonces, cuando creamos un presupuesto desde ahí, es algo muy básico. Tenemos un presupuesto, nos ayuda y de ahí podemos hacer otras cosas, como ya de ahí generar un ahorro. Este ahorro es siempre importante. Muchas veces decimos, híjole, pues si me sobra algo, voy a ahorrar. Pero si lo dejamos al final, en general, 100 Nunca. de 100, quien deja para el final, nunca le queda nada. Claro. Nunca, porque siempre el Ujú. dinero se termina. Sin embargo, cuando lo presupuestamos, siempre al principio y apartamos ese dinero, es cuando lo hacemos como perdido, siempre queda. Y al final del año dices, ay, mira, todo lo que empecé a ahorrar. Y eso ya es el ahorro. Después podemos pasar a otra parte que es la inversión, que es cuando ese ahorro ya empieza a crecer de diferentes formas. Entonces, yo partiría desde un presupuesto. Muy bien. Porque fíjate, ahorita que comentas esto, el dejar para después, el utilizar las tarjetas de crédito, esto puede provocar, digo, obviamente el uso desmedido de las tarjetas, ¿verdad? El uso desmedido de tomar un dinero que no nos corresponde y por esa razón nos puede traer ansiedad, alguna situación que nos incomode y podamos llegar a utilizar, o más bien estresarnos y llegar a un grado de depresión, ansiedad o algo así, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Mayra, respecto a esto? O sea, digo, a ti te ha tocado mucho esta parte de probablemente que lleguen tus pacientes por algún problema financiero que también nos provoca una situación de estas. Sí, Adriana, o sea, definitivamente sí llegan como con la ansiedad de decir, híjoles, tengo que pagar esto y no lo tengo. Y pues sí es como muy estresante, sobre todo la parte bancaria. Y ahí va con Karen. Esta pregunta que muchos a lo mejor se hacen y muchas, como, ¿y para qué me va a servir un seguro? ¿No? ¿Para qué me sirve un seguro si yo a lo mejor ya tengo, me he topado en consulta, esta parte de, pues yo soy mamá y tengo el seguro de mi esposo y ya, ¿no? Y me están hablando de un seguro nada más de gastos médicos, pero no ven más allá. Entonces, ¿nos podrías decir para qué sirve, Karen? Como, ¿para qué nos prepararía un seguro? Ujú. Pues un seguro ahorita, tal cual con este contexto que mencionas, Ujú. lo primero que te va a dar es tranquilidad. Ok. Te va a dar paz y tranquilidad y es un respaldo económico. Es un respaldo económico que vas a tener ante situaciones complicadas. Y esos planes de retiro, yo siempre se los aconsejo a todas las mujeres, les digo, empieza desde joven, Ok. independientemente de tu situación actual. Si estás soltera, joven, casada, cualquier situación, empieza joven. ¿Por qué? El dinero que tú ahorres ahorita te va a dar intereses sobre intereses, ¿no? Entonces, El interés compuesto, interés ¿verdad? compuesto. Entonces, ese interés es tan interesante, otra vez, ¿no? Ujú. Porque va creciendo totalmente. Y en etapas, ya cuando tengas 60, 65 años, se te va a regresar y pues tú lo puedes utilizar. Pero imagínate a esa edad, vernos ahí, a los 65 y dices, y sin dinero, enfermas, y ese dinero pues va a ser ese apoyo, ese respaldo que te va a ayudar. Entonces, hay mujeres que me dicen, es que pues yo tengo a mi esposo, él me Ujú. mantiene, él me da dinero y pues de eso, pues yo planeo vivir de eso. Ujú. Pero hay situaciones que se dan, tanto puede ser el fallecimiento del esposo, un divorcio, muchas situaciones que se pueden presentar en el Inter. Entonces no hay como que Un respaldo. solamente nosotros nos preocupemos por nosotros mismos. A veces puede sonar un poco egoísta y pensar, híjole, tengo que pensar en mí. Pero tal como tú lo mencionaste en el inicio, el tema, el prever, pues es un acto de amor. ¿Por qué? En edades adultas, a veces los padres dicen, pues voy a depender de mis hijos, que ellos me Ujú. mantengan. Pero imagínate también la carga emocional de que ellos tienen sus propios gastos, sus propias familia y adicionalmente tienen que cuidar a los padres ya enfermos y sin dinero. Entonces, si no queremos llegar a ser una carga para otras personas, Claro. o muchos no tienen ni hijos, ya ahorita Es dicen, pues yo quiero correcto. tener a mis perrijos, Sí, sí, sí. literal, ¿no? Entonces, ya llegar a la edad adulta, dices, pues yo quiero depender de mí mismo, no de otra Ujú. persona que venga y me atienda. O si va a venir otra persona, tener con qué pagarle. Claro. Entonces, el seguro te va a servir prácticamente para todas esas situaciones. No, no solamente es como si llego a faltar. Si llegas a faltar, incluso el seguro también va a ayudar a que si tienes hijos pequeñitos y tú llegas a faltar, el seguro les va a dar dinero
pues para que ellos puedan seguir con su estilo de vida. No es para que se hagan ricos, millonarios, no. Es para que sigan con ese estilo de vida. Entonces, sí o sí, el estar protegida es un acto de amor para ellos. Sí, claro. Y ahorita que tú mencionas a los hijos, pero hay personas que deciden, como Mayra, no tener hijos, pero que en algún momento llega la preocupación o decir, si a mí me pasa algo, o sea, ¿qué va a pasar con mis seres queridos, mi papá, mi mamá? O sea, algo. También aquí puedes heredarles a ellos esta seguridad, ¿no? Esta parte de decir, pues si a mí me llegara a pasar algo, mi familia está protegida, no precisamente un hijo, ¿no? Sino algo. Y luego otra cosa que te iba a comentar, tú hablabas de de esto de planeación, ¿no? Pero fíjate que ahorita que tú lo mencionabas, yo estaba pensando, oye, nosotros prevemos, nosotros que somos mamás, siempre cuando nace tu primer hijo, ¿no? El bautizo o la primera, el primer año, ¿no? El primer año, ¿no? O sea, su año, sus fiestas. Y ahorita pues que está muy de moda temáticas y siempre estás planeando un cumpleaños porque amas a tus hijos, ¿no? Y ahorita se me viene solamente y decir, oh, o sea, sí nos preocupamos por planear la fiesta del primer año, el temático del segundo, y estamos siempre pensando en el primero, en el segundo hijo, si es que lo tienes, o en el cumpleaños, o en la fiesta de, no sé, esto. Siempre estamos planeando los eventos importantes que son para nosotros, pero ¿y qué pasa con planear mi futuro o el futuro de mis hijos, ¿no? Digo, sí, en el caso de nosotros como papás, que siempre estamos con la planeación de las fiestas. Digo, a mí me tocó planear muchas fiestas de mis hijos, 15 años, de mis hijas, y qué pasa, o sea, ¿y cuándo te pones a pensar en que si mañana ya no estás, qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces también esta parte, como tú decías, pues si amas a tus hijos, si amas a tu familia, pues también planea ese amor hacia ellos, ¿no? De ti para ellos. Y ahorita que estás comentando eso, Adriana, a mí me entra pues muchas preguntas, ¿no? Tú ya estás más metida en esto, pero, por ejemplo, la parte de la edad, ¿no? Yo creo que han de llegar mujeres a cierta edad, ahorita que está diciendo Adriana de planear, yo creo que llegas a una edad y dices, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me contrato un seguro? ¿Ya para qué lo hago? ¿Tú nos podrías decir hasta qué edad se podría? ¿Qué es lo más recomendable? ¿El rango? ¿Cómo empezar? Sí, mira, un seguro lo puedes contratar desde los 18 años y prácticamente hasta los 70 años. Un seguro de vida. Ajá. Y de gastos médicos prácticamente hasta los 65. Algo muy importante es que los seguros se contratan con salud. Tienes que estar sano. Entonces, si ahorita estamos con una buena salud, es el mejor momento para contratarlo. No mañana, no después, porque nunca sabemos qué puede pasar, ¿no? Los seguros, pues, son probabilidades de riesgo. Entonces, el seguro sí son las edades en las que se pueden contratar. Entre más jóvenes lo contrates, más económico es el seguro, más rendimientos te da. Ajá. Entonces, un joven que contrata un seguro a los 18 años y paga durante 10 años, vive tranquilo. Con aportaciones de 2,000 pesos, él prácticamente casi se puede retirar con 10 años de aportaciones. Conforme va subiendo el tiempo, ya 2,000 no te va a alcanzar. Van a ser 3, 4, 5. Ya si tienes una edad después de los 60 mínimo, tendrías que estar ahorrando 10,000 pesos mensuales. Entonces, es ahí donde tenemos que pensar qué edad tenemos y cómo podemos empezar, ¿no? Entonces, entre más nos tardemos, va a ser más complicado para hacer ese ahorro. Tal vez para el seguro, pero para la planeación financiera, nunca es tarde, ¿no? La planeación financiera siempre es el pensar en nosotros, desde generar ingresos. A veces dejamos ese ingreso a un empleo fijo y no buscamos otras fuentes de ingreso. Ese empleo se acaba y nos quedamos sin dinero. Entonces, tener fondos de emergencia también siempre es muy importante. Se recomienda que al menos 3 meses del sueldo se tenga guardado. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos pues salir adelante en lo que buscamos trabajo. Y a veces no lo tenemos. Como muchas personas viven al día, literal al día. Se gastan el dinero el martes esperando a que el viernes les llegue
o estiran el dinero lo más que pueden y piden prestado 1 o 2 días más. Entonces, Ujú. si vivimos con ese ritmo de vida, tal como lo mencionabas, pues genera estrés, ansiedad y los seguros pues sí los puedes contratar siempre con estos rubros. Claro, y te pregunto esto porque mucha de la audiencia que nos ve, pues muchas veces pues ya están en una edad que dicen, ¿y para qué salgo de mi zona de confort? ¿O para qué me ando metiendo en estas cosas, no? Entonces que sea importante, como mencionas, no hay un rango de edad como tal. Si tienes, pues sí va a ser un poquito más complicado, pero no deja de existir esto de un seguro, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta personal. Entonces, fíjate que yo, por ejemplo, pues soy independiente. Yo pago mi seguro, pero yo pago mi seguro en el IMSS, Ujú. ¿no? Entonces yo hago mi aportación cada año y pago Infonavit y todo. Pero aquí me entra la duda, ¿qué tan recomendable es tener un seguro del IMSS y un seguro, pues me imagino que se le puede decir privado o otro fuera del IMSS? ¿Qué tanto lo recomiendas? Pues mira, un seguro privado va a estar al 100% administrado por ti. Ok. Tú sabes cuánto le vas a meter, en dónde lo vas a invertir y prácticamente tú lo manejas. Y todo lo que tú metes al IMSS Ujú. también es bueno, hay que revisar cómo estás actualmente. Cada situación es personal e individual, diferente. entonces Ok. se revisa. Pero, por ejemplo, todo lo que metes ahí, quien administra esos fondos es el gobierno. Ok. Entonces, el gobierno a veces decide invertirlos en ciertas cosas Ujú. que puede haber pérdidas, ¿verdad? O minusvalías. Entonces, si puedes combinar ambas, sería lo mejor. Ok. Es decir, yo ya tengo mi seguro porque me gusta, me siento protegida, me siento bien, pero adicionalmente voy a contratar un seguro privado. Ok. Esto también funciona para lo que son los seguros de gastos médicos. Hay empresas que dan seguros de gastos médicos mayores a sus empleados como Ujú. prestación. ¿Y qué sucede? Mucha gente dice, pues yo no ocupo el mío, ya me lo da la empresa. Con eso estoy feliz y tranquilo. Pero precisamente el año pasado yo tuve 2 situaciones complicadas con algunos clientes Ok. que querían contratar su póliza individual. ¿Por qué? Los despidieron de la empresa, Mm. querían contratar su póliza, pero ya tenían situaciones complicadas de salud. En Ok. un ya tema con riñones, con cáncer. Ujú. Y lamentablemente, como les decía, el Ya no seguro se contrata con salud. antes de. Ok. Entonces ya no puedes contratarlo. Ahí que se recomienda, si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores por la empresa, Ajá. tú contrata uno adicional. Ese adicional es súper económico. O sea, Mm. hay seguros que hasta te salen 1,000 pesos al año. Ok. Pero lo que te va a hacer es proteger, todo ese tiempo estás doblemente protegido por la empresa y por este seguro. Ok. Si en el Inter te llega a pasar algo, alguna enfermedad, Ujú. tú ya tienes la protección de tu seguro individual. Al momento que salgas de la colectividad, ya se hace una conversión, pero tú ya estás asegurado. Ok. Entonces, si traías un siniestro, este seguro que tú contrataste te sigue pagando. Después ya cambia el precio y todo. Sin embargo, pero tú ya tienes la protección, Ok. ya lo aseguras. Entonces, sí es muy importante que tú de manera privada, si lo puedes hacer, lo hagas. Ujú. Y además, ahorita me voy a regresar un poquito comentando acerca de los beneficiarios. En los beneficiarios a veces uno dice, híjole, voy a dejar a mi esposo, pero pues se divorcian, lo puedes cambiar. O dices, Ujú. quiero dejar de beneficiario a mi A mi hijo, hijo, Ok. sí. pero el hijo se hace rebelde o surgen Lo situaciones, cambio. lo cambias. O quiero dejar a mis papás, no, pero sabes que ahora mi situación sentimental cambió. Ujú. Entonces, los beneficiarios, siempre y cuando no los pongas irrevocables, tú los puedes cambiar en cualquier momento, Ok. hasta antes de terminar la póliza. Entonces, también eso es importante que lo tengan en cuenta. Ok, y Sí. que sobre todo esto de la importancia, volvemos a lo mismo, ¿no? De que es que ya tengo el seguro de mi esposo, ya esto, pues ahorita que nos estás comentando, pues que también lo pueden contratar ellas, ¿no? Independientemente del seguro que tengas, puedes contratar y puedes dar sobre todo esta seguridad, ¿no? Que volvemos a lo mismo, es que no nos lo enseñan. Es correcto. No, no nos lo enseñan. Realmente, si yo te hablo, yo nunca tuve esa, pues, Cultura, o sea, de educación. educación económica, ¿no? Entonces, qué bueno que con esto ya se van dando una idea, porque créeme, esta situación la he escuchado muchas veces allá afuera. Sí, claro. Y ahorita, digo, voy a retomar un poquito atrás de lo que comentaba Mayra,
de las personas adultas que dicen, bueno, ¿yo para qué lo contrato, no? A mí me gustaría preguntarte, o más bien que tú le digas a nuestra audiencia, a Karen, ¿qué pasa si, no importa la edad que lo contrates, ¿no? A veces creemos que ya porque estamos grandes, ya porque ya estamos en una etapa avanzada, ya no podemos hacerlo, pero ¿qué más nos protege? Porque hay aquí una parte en la que aún no has mencionado, pero ¿qué nos protegería si contratamos hoy un seguro? Y, por ejemplo, en el caso de las que somos independientes, si nos llegara a pasar algo en el inter de nuestra póliza, de nuestra situación, que nos dejara imposibilitadas por algún motivo a trabajar. Sí, mira, estos tipos de seguros son muy importantes porque uno, te van a cubrir en caso de no invalidez total o permanente. Si llegas a tener una invalidez total y permanente, el seguro te va a dar en ese momento la suma asegurada que tú contrataste. ¿Y cuánto se contrata? Todo depende de tu capacidad económica. Entonces, hay personas que dicen, como ejemplo, yo contraté 4 millones de pesos. ¿Para qué? En caso de que yo llegue a faltar, ese dinero se le entregue a mi familia. Ok. Si no llego a faltar, pero me pasa algo, una invalidez total o permanente, ese dinero te lo entregan a ti. Con ese dinero dices, híjole, pues puedo comprar un departamento y rentarlo o hacer un negocio, algo que te siga generando ingresos y no quedes ahí pues sin dinero, ¿no? Imagínate enfermo y sin dinero y sin trabajo. Y además el seguro en automático se deja de pagar. Tú ya no tienes que seguirlo pagando. El seguro prácticamente se va a pagar solo y la parte del fallecimiento también queda cubierta. Entonces es como 2 por 1. También hay otros seguros que son seguros exclusivos para las mujeres, donde no solamente te cubren la parte de invalidez, sino que también te cubren enfermedades relacionadas con la mujer, que son como cáncer de mama, todo ese tipo de cosas, también te las cubren. Y hay otros que también te incluyen para cuando te vas a casar. O sea, hay muchísimas cosas muy interesantes. Pero como les comentó, los seguros pues son individuales, las compañías son diversas, pero lo importante es siempre sentarnos con un asesor y ver nuestra situación. Correcto. Porque a veces me dicen, ¿cuánto cuestan? Es independiente. Porque lo personalizas, ¿no? O sea, ves cuáles son las necesidades de cada una. O sea, yo como persona, ¿qué es lo que tú, Mayra, necesita? Y en base ahora sí que, como dicen, ¿verdad? Le haces el traje a la medida de Mayra, ¿no? Y eso es lo importante de que sepamos más bien, qué es lo que ocasiona, o sea, qué beneficios me puede traer el protegerme con un tipo de este tipo de protecciones, más bien, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, hay veces en las que dices, yo tengo hijos y lo que a mí me preocupa es su educación. Yo lo que quiero, para mí lo más importante es la educación de mis hijos, entonces si algo me llega a pasar a mí, quiero que ellos estudien. Hay seguros que están totalmente enfocados en la educación. Nosotros tuvimos un caso en la oficina, no fue mío, bueno, fue de un compañero mío que vendió 3 seguros a una persona. Esta persona fallece al año, pero sus 3 hijos estaban asegurados. Y los seguros, ahora sí que son tan bondadosos que estos tenían mini dotales. Y eso es pensando en las etapas de los niños, tal como tú mencionas, cuando salen de la secundaria, cuando hacen sus 15 años, más o menos a los 11, a los 15, a los 17, se les da una parte de la suma asegurada. Okay. Y adicionalmente ya a los 18, ellos reciben la cantidad total. Al momento que fallece el papá, la mamá recibe una suma asegurada para cada uno. Pues con eso pueden mantenerse. Conforme van pasando los años, van recibiendo dinero. Y ya prácticamente están por cumplir los 18 años y ya van a recibir la suma asegurada por su educación. Entonces, ahí el papá pues previó que si algo llegaba a pasar, iba a dejar asegurados a sus hijos. Y pensó prácticamente en ellos y prácticamente el seguro pues cumplió su propósito. Ese seguro que estaba enfocado en educación. Claro. Oye, Karen, y por ejemplo, una persona como yo, que no estamos muy metidos en esto, ¿nos podrías contar un poquito de cómo es el procedimiento? ¿Cómo me puedo acercar con un asesor? ¿Cómo sé cuál es el mejor seguro que me puede tocar a mi etapa de vida? ¿Nos podrías
platicar sobre este proceso? Sí, mira, y ahora sí que como te comentó, hay muchas compañías Ajá. y muchos agentes. Hay que revisar primero que este agente que está atendiéndote esté certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ok. Sí, tenemos una cédula como agentes, lo cual pues nos da la autorización para poder, ahora sí que poder asesorarte, porque Ujú. realmente no es vender seguros, sino es asesorar a la persona y ver qué es lo que necesita. Ujú. Hay personas que dicen, híjole, voy a decidir y voy a revisar es muy complicado, ahora sí que tú te pongas a revisar una por una. Sí lo puedes hacer, Ok. pero es como pero un agente que ya tiene experiencia te va a ayudar. Ok. Hay agentes que manejan una sola compañía y hay agentes que manejan muchas compañías. Entonces Ujú. ellos ya tienen un poquito más de experiencia porque ya saben cuáles son los puntos fuertes. Todas las compañías, prácticamente de las compañías aseguradoras que están autorizadas, pues ellas siempre te van a pagar. Ok. Entonces, si tú haces un proceso correcto, el proceso correcto, yo siempre les digo a mis clientes, es decir la verdad. Cuando tú dices la verdad en tu solicitud, mira, esta es mi edad, como te decía, tienes que tener buena salud. Entonces, ¿sabes qué? En cierto momento, pues, me operaron del apéndice, ya no tengo, pero pues ahorita estoy bien o pasé por esta situación. La aseguradora hace una evaluación y ellos deciden, ¿sabes qué? Si te acepto, hay factores por los que pueden no aceptarte, te digo, ya una enfermedad muy complicada, porque al final de cuentas, pues es un negocio, ¿no? Y es un Claro. riesgo. Ujú. O incluso hasta el peso. Hay cierto peso y puede ser que te acepten o te extraprimen, es decir, te cobran un poquito más. Eleven. Ujú. Sin embargo, ya aceptándote es lo mejor. Entonces, sí es importante siempre buscar un agente que tú veas que esté autorizado, que ya tenga experiencia, porque pues te va a poder asesorar todavía un poquito más. Claro. Muy bien. Karin, yo con mis preguntas, la verdad es que quiero aprovechar Sí, para sacar claro, todas claro. mis Sí. dudas, ¿no? A lo mejor allá en casita también tendrán las Sí, mismas porque dudas. sí, precisamente esto pasa, Mayra. Ahorita que tú dices, yo no tengo mucho conocimiento al respecto, justamente es para que nuestra audiencia se dé cuenta Sí. o que abra un poquito este panorama de la parte de protegerse, ¿no? Así es. Me entra una duda. Fíjate que yo estaba entre elegir lo del seguro del IMSS. Yo ya voy para mi 4º año que lo pago, o ya irme por una privada, pues independiente. Por la parte de que a mí sí me gusta ir a lo mejor con el fisio, la nutrióloga, dentista, ¿no? Entonces pago mi salud, pero privado, cuando tengo el IMSS. Pero obviamente yo creo que muchos en casa preferimos pagar en privado que ir y esperar la cita. ¿Esto no lo puede proporcionar un seguro privado? Sí, o sea, hay dos seguros. A Uno que ver. es el seguro Ujú. de vida, Ok. que solamente es en caso de fallecimiento, es ahorro e invalidez. Y el otro es el seguro de gastos médicos. Ese Ok. seguro de gastos médicos te va a cubrir enfermedades y accidentes. Y además trae coberturas adicionales. Por ejemplo, la parte de maternidad. Ok. Hay compañías que te dicen, oye, si llegas a Te embarazarte, pagan por tener hijos. así lo venden, ¿no? Así la venden. Sin embargo, te dan un apoyo por maternidad. Ok. Algunos te lo dan antes de que tengas a tu bebé, o sea, tú muestras tu eco a los 8 meses y te dicen, ¿sabes qué? Pues aquí decía que eran 40,000 pesos, te entregan tus 40 y tú buscas dónde atenderte. Si te sobra, pues ya te lo quedas. Y hay otras compañías que te dicen, yo te cubro hasta 50,000 pesos, pero te atiendes con el doctor, me traes la factura, entonces yo ya te hago el reembolso o yo Ok. pago directamente. Y si hay diferencia, porque ahorita por los hospitales privados sí son algo Sí, caritos, claro. entonces Así te es. dan 50, te van a faltar 10, tú solamente pagarías esa diferencia. Pero la verdad es que la diferencia entre una atención privada a el IMSS Sí, Sí, claro. sí es muy claro. diferente. Es totalmente Y diferente. sí, y hay veces, lo preocupante es que hay personas que a veces no tienen IMSS, o sea, no Sí, es tienen correcto. absolutamente nada. Ujú. Entonces yo siempre les digo, lo importante es que veas, si te llega a pasar algo, una enfermedad, un accidente, ¿qué vas a hacer? O sea, Ujú. imagínate sin tener un fondo de emergencia, dinero, y aparte no Claro. sabes a dónde acudir, es una situación muy complicada. Entonces, Claro. para eso son los seguros, para que evitarnos este tipo de situaciones. Y hay seguros que ya traen incluido el nutriólogo. Ahora sí que gastos médicos menores, ¿verdad? O sea, ya Sí, los menores. sí, Que en también ese trae se entraría. algunos médicos menores.
Yo en casa tenemos diferentes compañías, porque también no es que nos casemos con una compañía. Para cada persona es diferente, ¿no? Hay unos que hicimos que el precio está un poco más elevado, pero las coberturas son mejores. Y en el caso de la niña, yo tengo una contratada, una póliza, en caso de que ella se sienta mal, por lo que sea, me duele la panza, la cabeza, son gastos médicos menores, entonces puede ir un médico a domicilio, la revisa, la atiende, y me dan un pase y le mandan medicamento. Yo no gasto ni en medicamento ni en nada. Ni en consultas, ni nada. Si llega a tener algo más fuerte, todo eso ya está incluido. Ok. La parte del dentista, o sea, todo prácticamente te lo Está incluye el seguro. cubierto. Para su edad es económico. Ujú. Si yo ya quiero ese seguro igualito, ya me sale un poco más Más elevado, caro. entonces yo mejor me voy como por otro. Ujú. Tú lo puedes ir, ahora sí que es de acuerdo a tu necesidad, Es Ok. correcto. pero siempre hay opciones. Incluso tengo otro cliente que me dice, es que sabes que, Karen, yo no puedo pagar mucho, o sea, puedo pagar muy poquito. Entonces digo, tal vez uno de gastos médicos no lo puedes pagar ahorita, pero también hay unos que son indemnizatorios, algunos que salen Esos están buenísimos. demasiado económicos y además te cubren en caso de fallecimiento. Oye, pues, ¿sabes qué? Todo el tema del cajón y cosas, así que realmente cuando sucede una situación de un fallecimiento y no tienes ni para eso, sí es muy complicado. Claro. Y te preguntaba más que nada esto, Karen, por la parte de que pues uno se va o tiene la idea de que el seguro solamente es para embarazos o enfermedades, ¿no? Yo esa idea tenía y creo que muchos allá en casita también lo tienen y por eso era mi pregunta, porque hay muchos que, espero que así sea, que no tienen alguna enfermedad y hay otras mujeres que no deciden ser mamás. Entonces es como esta parte de, entonces, ¿para qué me convendría un seguro, no? ¿Para qué pagar si no tengo esto? Pero ahorita que estás aclarando, creo que sería importante sobre todo eso, que nos acerquemos y que hay más que ofrecer, ¿no? Sí, y por ejemplo, para enfermedades pequeñas, yo les digo, un dolor de panza o así, hasta uno puede correr a una enfermedad, A los símil. a una farmacia de la Ay, perdón. esquina. Sí, claro. Una farmacia de la esquina, corres y rápido te atienden. Es algo que como quiera puedes sacar para eso. Pero el problema es para un gasto grave o un accidente. O sea, un accidente grave automovilístico, Claro. si te vas a un hospital privado, porque es lo primero que va a pasar. O sea, te Sí. llevan Sí, a sí, uno, sí. si no tenías ni IMSS ni nada, te llevan Ujú. ahí. Y un día en terapia intensiva te Sí, puede no, es salir más horrible. de 200,000 pesos, o sea, de ahí para arriba, Sí, de ahí Ajá. para arriba, por día. Entonces, imagínate, hay familias que se acaban prácticamente todo su dinero, Su patrimonio, o sea. se les acaba en una enfermedad. Ujú. Y eso en un accidente sencillo que tú dices, pues yo soy joven, yo soy sana, no lo necesito. Y en mi experiencia, mucha gente cuando voy y le ofrezco un seguro, por eso es que no lo quieren, porque están jóvenes y sanos. Es Ujú. correcto. Y después me buscan y me dicen, oye, es que sabes que ya lo quiero porque ya me pasó algo. Entonces digo, ay, es que el momento correcto es Antes de que te mientras, suceda, ¿verdad? sí, es Ujú. como contratar un seguro para un carro chocado, o sea, no se puede, ya chocaste Claro. y es lo mismo para nosotros, pero a veces no lo vemos o como tú dices, a veces lo desconocemos, no es porque Exacto. no, No le damos la importancia, pero sí. esa es la cuestión, es la educación financiera, ¿no? Es empezar a trabajar esta parte de la educación financiera, porque no, la educación financiera va más allá de cuánto tengo y cuánto gasto, ¿no? O sea, es como un abanico de opciones que te da y parte del abanico de opciones es esta parte del prever tu futuro, ¿no? Y nada más voy a hacerte aquí una pausa porque quiero preguntarte algo, pero para comentarle a Mayra respecto, más bien es a donde voy a preguntarte. Es lo que comentaba Mayra en decidir si sigo pagando IMSS o sigo o cambio de estrategia. Aquí me gustaría que tú afianzaras un poquito más esta parte, porque la duda que tiene Mayra probablemente la tengan otras personas de nuestra audiencia. ¿Qué tanto beneficio? Hablábamos de las leyes, porque aquí sí es importante mencionar esta parte de las leyes. Mayra, pues es una persona joven, entonces ella entraría en una ley 97 y, y esto es muy importante que nosotras como mujeres consideremos, ¿no? O sea, ley 97, ¿qué te da? ¿Qué te da? Ya sabemos que partimos de salarios, de tiempo de cotización y demás, pero ¿qué me ofrece? O sea,
como para tomar una decisión en sí, la que Mayra está preguntando, ¿no? ¿Por qué opto? ¿Por una ley 97 o por protegerme de una manera individual? Sí, mira, como te comentaba, cada caso es totalmente independiente. Hay personas ya Pero, con pero la... vamos a Sí, generalizarlo un poquito porque sí, obviamente es ujú. así como muy individual, pero en su Sí, generalidad, generalidad. Bueno, aquí es muy importante el que nosotros veamos que hay personas que ya están prácticamente tramitando su modalidad 40, ¿no? Entonces, ellas sí o sí les conviene seguir con lo que es el IMSS. ¿Para qué? Porque eso al final de cuentas van a tener una pensión de 50 o 60,000 pesos, entonces dice, pues me conviene. Ujú. Pero ya las ley 97 prácticamente lo único con lo que te pueden dar, y hay que ver si llegas, pues va a ser una pensión mínima de 6,000 pesos, ¿no? Entonces, Ok. si es, híjole, si yo estoy, pero también otra de las cosas es que ahorita que estás pagando tu seguro, pues tienes el IMSS. Entonces, Ujú. ya cotizando, hay quien dice, pues yo puedo pagar mi seguro privado, ambos, y pues prácticamente con esa cantidad puedo tener mi seguro de gastos médicos y mi servicio privado. Entonces, si estás joven, sí, yo sí recomendaría que sí contraten un plan personal de Ok. ahorro. ¿Por qué? Te digo, para empezar, porque tú lo vas a administrar y al final de cuentas, sí no va a ser que con el tiempo, los años, el gobierno cambie algo y es ahí ya correcto. te quedas sin ese ingreso, ¿no? Entonces, si estás joven, sí o sí, ten tu propio plan de ahorro. Es Ok. correcto. Muchas gracias, Karen. Mayra, ¿qué más dudas ahorita? Pregunta ahora sí. No, principalmente era eso, pues de qué nos conviene, porque, pues bueno, escuchas muchos mitos, muchas cosas de, no, pues yo a mí me conviene más el IMSS a mí, pero yo, investigando, como buena ciudadana en ChatGPT, pues decía pues ambas, ¿no? Pero me Ujú. entraba la duda de cómo se manejaba esto de ambas, y chocaba si te decían, no, pues ya tienes IMSS, ya no puedes, o algo, si había una limitación, pues más bien era mi duda, era mi pregunta, pero ahorita que estás comentando, pues sí estaría padre para los que ya pagan IMSS, pues tener esta cobertura, ¿no? Porque me imagino Más que amplia. sí, claro, y yo creo que te conviene demasiado para cualquier cosa, De ¿no? hecho, algo que también te sorprendería es saber que mucha gente no tiene un solo seguro. O sea, hay Ok. personas que una sola persona llega a tener 7 pólizas, 8 pólizas de Sí, seguros, ya. porque los tiene para diferentes fines. Es decir, este lo quiero para la educación de Juanito. Ese dinero solo es para eso. Ok. Este lo quiero para cuando cumpla mis 60, comprarme mi casa. O sea, para acá tienen un seguro con un propósito. Ujú. Y entonces, ahorita tú tienes un plan de vida. Conforme va creciendo tus etapas, va a Ujú. ir cambiando. Entonces, Claro. no es decir, yo ya tengo algo. No, siempre los puedes evaluar, siempre puedes cambiar. Hay gente que ahorita tiene un seguro de gastos médicos. Los seguros de gastos médicos ahorita te va a salir en un precio y el año que entra te va a subir y el Ok. año que entra te va a subir más. Y hay compañías que el precio es exagerado. Ujú. Entonces, también el saber que se pueden cambiar de compañía y jalar la antigüedad. La Ok. antigüedad te sirve para que te cubra padecimientos que ya tenías. Es decir, oye, para el cáncer, un año, es prácticamente la mayoría te cubren después Ujú. de un año de haber contratado tu póliza. Entonces tú tienes 3 años con cierta compañía, pero resulta que ya te lo subieron al triple y dices, no, ya no puedo pagarla. Ok. Te puedes cambiar a otra compañía que prácticamente te va a cubrir lo mismo, pero adicional de eso te va a jalar tu antigüedad. Ah, ok. Entonces te vienes aquí y así te llega a dar un cáncer después de 2 meses, yo ya te voy a cubrir porque te tomé en cuenta ese tiempo. La Entonces, antigüedad del también otro. muchos dicen, no, pues es que no me cambio porque no sabía. Ahora, si ya estás enfermo, no te cambies, o sea, no, Ujú. porque no te va a cubrir esa enfermedad Claro. y hay agentes que no te lo dicen. Tal vez dicen, vente conmigo, pero en el Inter, pues sí te afecta. O sea, sí es bueno Claro. como que lo sepan para que puedan tomar una buena decisión. Oye, Karen, y esta parte de que, bueno, hay seguros para las mamás, para las embarazadas y para las que no queremos ser mamás y nos queremos operar, ¿habrá? Pues mira, prácticamente el seguro de gastos médicos te Ujú. va a cubrir en todas las etapas. Entonces, si tú dices, oye, quiero hacer ciertos procedimientos, Ajá. vienen incluidos Ok. siempre y cuando sobrepasen tu deducible y tu coaseguro contratado, Ok. ¿no? Entonces, sí lo puedes realizar. Pero en mujeres que no quieren tener hijos,
sí es importante que pensemos, nosotros tenemos que pensar nosotras mismas en nuestro futuro. Entonces, Ujú. el seguro de gastos médicos te va a cubrir algún procedimiento que quieras realizar. Sin embargo, también pensar en tu futuro, de qué vas a vivir, qué ahorro estás haciendo ahorita para un futuro. Ujú. Sí, sobre todo eso, porque bueno, si, por ejemplo, en mi caso, que yo no quiero ser mamá y me quiero operar, pues ya he estado haciendo como un poco el procedimiento del IMSS, pero es súper tardado. O sea, yo creo que para que me quieran operar, me va a aventar casi 1 año y medio más o menos para que se haga la operación. Pero pues ahorita que comentas lo de los seguros, por eso me entraba la duda como si es viable un seguro privado. Sí entiendo esta parte de que, pues bueno, mi salud independientemente fuera, pero mi demanda ahorita es eso, la operación de. Ujú. Sí, Pero te digo, también para esto se necesita tiempo. También tiene que tener un cierto tiempo, periodos de espera. ¿verdad? Sí, hay periodos de espera, Ok. entonces también ahí sí lo tendrías que evaluar, porque Ujú, como te digo, si contratas un seguro por tu cuenta y traes un deducible alto, tal ujú, vez digas, pues aprovecho el IMSS que lo tengo y te va a salir gratis ahí. Y en ok. aquí sí tendrías que pagar como una parte proporcional, y ver si sobrepasa, porque igual la operación no es tan, ahora sí que no es tan costosa. Ujú, Ujú. sí, ok, muy bien. Oye, Karen, y digo ya encaminándonos, ¿cuál sería el dándole justamente a lo que Mayra comenta, cuál sería el primer paso que debemos dar para empezarnos a proteger o a estar así más tranquila financieramente hablando? Pues yo creo que el primer paso siempre es hablarlo, ¿no? Buscar asesoría, porque a veces nos quedamos con esa dudita y ahí queda, ¿no? Entonces, como les dije desde un principio, cada caso es particular. Yo las invito a que no se queden con esas dudas, siempre pregunten qué sucedería en su caso y desde la parte financiera, desde cómo empezar a generar ingresos, cómo ahorrar, cómo hacer su fondo de emergencia, hasta cómo protegerse, ¿no? Entonces, y pues con gusto los puedo apoyar. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, digo, porque aquí hay muchas cosas que tenemos que cuidar nosotros como mujeres, en relación a qué tenemos que tener, que tomar en cuenta para protegernos, ¿no? O sea, por ejemplo, una ama de casa que su pareja fallece y ¿qué pasa? ¿Qué tiene que cuidar? ¿En qué se tiene que enfocar para saber si ella quedó protegida o algo Sí, que estamos. pues mira, siempre es importante el tener en cuenta la documentación, ¿no? La documentación es básica, desde generar un testamento que esté totalmente los papeles en orden o incluso los seguros. Si ya contratamos un seguro, decirle a nuestro beneficiario, pasar la póliza y todo. Y si incluso alguien de nuestro auditorio falleció, alguien de su familia, han perdido un ser querido y no saben si ellos son beneficiarios, también eso se puede consultar. Y si son beneficiarios, pues también pueden cobrar. Después de que se enteren, tienen máximo 5 años para hacer el cobro del seguro. Ujú, Sí, ok. eso es Entonces, el básico, tener la ¿verdad? documentación es muy importante. Ujú. Sí, eso quería ver, porque fíjate, o sea, perdone, Mayra, que te haya cortado aquí, pero Es yo que me di quería que lo cuenta, dijera sí, varias veces, porque como muchas veces ven sí, el video y pues que lo sí, esté claro, repitiendo, por eso lo sí, mencionaba. porque, ¿sabes? Yo me di cuenta de un caso en que una pareja falleció, o sea, el esposo falleció, aseguró a su familia, pero no les dijo nada, nada. Entonces, pues la esposa no trabajaba y resulta ser que ella, pues se sintió completamente desprotegida, no sabía qué hacer, obviamente tuvo que trabajar y demás. Y en algún momento se encontró un papel ahí entre lo que iba a tirar y investigó y ya había pasado tiempo, ya estaba prácticamente a perder ya esta antigüedad del trámite, porque comentabas que eran 5 años, ¿verdad? Ella casi cumplía 5 años que su marido había muerto y ella no sabía que estaba asegurada. Entonces se lo mostró a alguien y le dijo, oye, ¿por qué no investigas? Y eso se dio cuenta y alcanzó a recuperar. Imagínate que hubiera pasado más tiempo, ya no recupera Sí, pues ahora sí esta. que para evitar ese tipo de situaciones,
sí es mejor informar a nuestra familia y tener siempre los documentos a la mano, incluso para cualquier situación. Ahora sí que claro. como nos dicen, tener ahí nuestros documentos siempre listos en una carpetita para cualquier situación que... Muy bien, ahora sí, Mayra, que nos diga. Karen, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues mira, yo estoy en todas mis redes como KM, tu seguro ideal. Ok. Prácticamente estoy en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Insta. Y mi teléfono, para quien me quiera contactar, tenga alguna dudita o quiera que revisamos su seguro, es 3317 91 98 33. ¿No lo puedes volver a repetir, Karen? Sí, claro que sí. 3317 91 98 33. Ok. Muy bien, excelente. igual lo vamos a poner en el episodio y que lo estén Checando. que lo estén poniendo para que lo puedan revisar y tus redes sociales también. Sí, pues cualquier cosita o cualquier duda, con gusto les puedo ayudar. Ok, Sí, muy pues bien. muchísimas Busquen a nuestra gracias. invitada, Sí, sus redes y su número. sí, claro. Y pues te agradecemos, Karen. No sé, algo más que quieras decirle a nuestra audiencia para cerrar este episodio que está. Yo Un creo que consejo. nos vamos a quedar con muchas dudas, ¿verdad, Mayra? Que nos dé un un consejo. consejito. Pues sí, es importante el que tengamos una tranquilidad financiera, ¿no? Esto no empieza con millones, sino con decisiones. Entonces hay que ser decididas y empezar a generar, nunca depender prácticamente de otra persona. Nosotros tener nuestra propia fuente de ingresos, hacer nuestro guardadito, tenerlo ahí y si lo podemos utilizar con un instrumento financiero como este tipo de seguros, pues qué mejor. Sí, claro, Muy bien, definitivamente. Karen, pues te agradecemos muchísimo porque la verdad hoy nos viniste a enseñar demasiado, o al menos a mí sí. Hoy me diste una clase y la verdad es que obviamente nos vamos a quedar siempre con dudas, pero la mejor recomendación definitivamente va a ser acércate a un asesor, ve directamente porque pues bueno, te pueden decir allá afuera muchas cosas, pero nada como ir directamente Sí. con alguien que sabe de esto, ¿no? Y que le hagan el traje a su medida, ¿verdad? Que esa es la parte más Así es. interesante. Sí, ¿verdad? así es. Muy Sí, bien, ok. Karen, pues te agradecemos bastante. Y pues bueno, por mi parte es todo. Yo soy Mayra Yo soy Adriana. y esto fue El Renacer de Eva. Hasta la Adiós. próxima.